Hola, en el video de hoy vamos a hablar del sistema genital femenino enfocado a las generalidades del ovario y desarrollo folicular. Ok, para hablar de los órganos sexuales femeninos es importante hacer una división entre internos y externos. Los internos van a abarcar lo que son ovarios, trompas uterinas, útero y vagina. Y los externos, monte del pubis, labios mayores y menores, clítoris, vestíbulo, orificio vaginal, himen y orificio uretral. Estos órganos sexuales femeninos externos también van a ser llamados vulva. Como podemos ver en pantalla, estos incluyen a los órganos sexuales femeninos externos y incluyen lo que es el monte del pubis, el clítoris, labios mayores y menores, orificio uretral, aquí no está señalado, pero también está presente el vestíbulo, después la vagina y el himen. Ahora, hablando de los órganos sexuales femeninos internos, son lo que son las trompas de falopio, los ovarios, el útero y la vagina. Ahora, vamos a comenzar a hablar de las generalidades del ovario, entre ellas su función y su estructura. Ok, va a tener la función de gametogénesis y esteroidogénesis principalmente. La gametogénesis va a incluir la producción de los ovocitos, ¿ok? Van a ser llamados ovocitos cuando están en desarrollo, es decir, antes de ser expulsados y liberados por el proceso de ovulación. Entonces, bueno, cuando es todo su desarrollo dentro del ovario, pues van a ser llamados ovocitos. Y sin embargo, después de que son expulsados y ya de que son declarados maduros para poder ser fecundados, van a ser llamados óvulos. También tiene la función de la esteroidogénesis, que esto va a ser la producción de estrógenos y progesterona, que van a ser las dos hormonas principales en la mujer. Ok, hablando de los estrógenos, van a estar asociados al crecimiento y maduración de los órganos sexuales, a la acentuación de las características sexuales femeninas, como por ejemplo que nosotras las mujeres tenemos los rasgos más finos, tenemos igual menos vello, entonces todo esto es ocasionado por los estrógenos, así como el desarrollo de las mamas en la pubertad. Recordemos que aquí es cuando sucede todo este proceso de maduración y aumentan de tamaño. Esto es debido también por el aumento de tejido adiposo y que favorece al crecimiento de los conductos mamarios. Así como la progesterona, es importante comenzar a asociar las palabras, es decir, progesta. Esta hormona va a estar asociada a la preparación de estos órganos para el embarazo. Entonces, estaría refiriéndose a la preparación del endometrio, a la preparación de las glándulas mamarias para la lactación, y esta última está asociada a la proliferación de los conductillos. Ahora hablando de la estructura ovárica. Bueno, el ovario va a tener una medida de 3 centímetros por 1.5 por 1 centímetro y va a estar dividido en 3 zonas, lo que es el epitelio, la corteza y la médula. Recordemos que entre el epitelio y la corteza va a estar la túnica albugínea, ¿ok? Bueno, el epitelio del ovario va a ser simple cúbico. La corteza va a estar conformada por tejido conjuntivo y en este lugar es donde se va a desarrollar todo el desarrollo, todo el crecimiento de nuestros folículos que dentro contienen al ovocito. Y también la corteza va a tener presencia de células musculares en el estroma que va a rodear a los mismos folículos que ya mencioné. Y también vamos a tener presencia de una médula que va a estar compuesta por tejido conectivo laxo. Y aquí va a haber presencia de vasos sanguíneos linfáticos y nervios. También, antes de pasar a esto, es importante que lo observen en una imagen, en un corte histológico y también en un dibujito para poder como que asociar. Como les mencioné, el epitelio va a ser simple cúbico. Y pues va a estar en la parte más externa, ¿ok? Continuo a él va a estar la túnica albugínea, después la corteza y finalmente la médula, como lo podemos ver en la imagen, porque no tengo puntero, pero pues viene señalado. Y en el corte del ovario es lo mismo. Como podemos ver,
como las estructuras que salen ahí en círculo, pues va a ser el desarrollo de todos estos folículos que contienen al ovocito. Entonces, bueno, esto nos indica que es la corteza, porque la corteza es donde sucede este proceso. Y ya la médula es la que va a estar vascularizada con presencia de nervios, vasos sanguíneos, linfáticos. Entonces, pues lo podemos ver en la imagen. Ahora, hablando de la estructura ovárica y de los ligamentos que sujetan al ovario, pues vamos a tener tres principalmente, que es el ligamento ancho del útero, el ligamento suspensorio y el ligamento propio del ovario. Lo podemos ver en la imagen, solo que como no tengo el puntero, pues sería que observaran lo que está destacado en amarillo. Estos van a ser los ligamentos principales que sostienen al ovario. Ahora comenzaremos a hablar del desarrollo folicular. Bueno, para tratar este tema es importante mencionar que así como los humanos cuando vamos creciendo es como niño, adolescente, adulto, anciano, entonces así va a suceder este proceso, este desarrollo folicular que van a ir cambiando de nombre acorde a su nivel de maduración, ¿ok? Entonces, bueno, primero tendríamos un folículo primordial, seguido después del folículo primario, el folículo secundario, el folículo preovulatorio maduro o de Graaf, que en este nivel de maduración es cuando ya podemos liberar a nuestro óvulo, porque pues ya es maduro, ya es un ovocito secundario listo para ser liberado. Entonces, en este momento, cuando el folículo es llamado de Graaf, es cuando sucede la ovulación. Seguido va a ser llamado cuerpo hemorrágico, después cuerpo lúteo y cuerpo albicans, porque recordemos que este folículo va a ser como la capa o la cápsula que está envolviendo a nuestro ovocito. Entonces, bueno, después de ser liberado se queda como la cascarita y así va a ser llamada. Ok, bueno, hablando del folículo primordial, es importante mencionar que este aparece del tercer al quinto mes del desarrollo fetal. También va a tener que su crecimiento va a ser independiente de las gonadotropinas. Recordemos que las gonadotropinas son lo que va a ser la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. Las características de este folículo es que el epitelio va a tener células foliculares aplanadas, como lo podemos ver en pantalla, y va a haber presencia del cuerpo de Balbiani. ¿Qué era el cuerpo de Balbiani? Pues son vesículas, membranas de Golgi, retículo endoplasmático rugoso, mitocondrias y lisosomas, que es el que está señalado en pantalla. Y finalmente las laminillas anulares, que van a ser acumulaciones de membrana nuclear. Bueno, como podemos ver en pantalla, en esta imagen se observa las células foliculares aplanadas, como lo mencioné, son las que viene FC, porque no tengo el puntero, son las que viene FC, y también tenemos la presencia de núcleo, y en las que viene X es que en este corte no se alcanza a ver el núcleo, pero pues es por el corte, y también en las flechas quiere decir que es un corte cortado tangencialmente, entonces pues no se logra ver tampoco el núcleo. Pero pues más o menos así se observaría en un corte histológico. Ahora el folículo primario, pues va a tener la particularidad de que aumenta de tamaño y las células ya no son aplanadas sino cúbicas. También va a haber una formación de la zona pelúcida y las células foliculares, que son las cúbicas, van a proliferar, van a hacer mitosis para poder hacer la capa de la granulosa. Y esta capa de la granulosa es muy importante porque va a tener receptores de hormona folículo estimulante, que esto es fundamental debido porque es folículo estimulante, va a estimular el desarrollo de esta estructura. Aquí podemos ver un corte histológico de cómo se vería
Como podemos observar, las células foliculares ya no son aplanadas, sino cúbicas, donde dice FC. Ahora, el folículo primario avanzado. Bueno, aquí las células del estroma perifolicular, es decir, recordemos que estaban las células de la granulosa. Y, ok, retomando, el folículo primario avanzado, recordemos que vamos a tener células del estroma perifolicular que van a ser las que están más externas a las células foliculares que les acabo de mencionar, que son las cúbicas. Va a ser la parte más externa de ellas, contiguas a ellas. Y estas células del estroma ya no van a ser llamadas así, sino que van a ser células de la teca. Y a su vez se dividen en dos, células de la teca interna y teca externa. La teca interna va a estar relacionada porque tiene células secretoras vascularizadas con receptores de hormona luteinizante. Y la teca externa tiene células musculares lisas y también colágeno. Como podemos ver en la imagen del corte histológico, donde dice GC, es el estrato granuloso, que podemos ver que estas células foliculares hicieron mitosis y es importante porque tienen receptores para la hormona folículo estimulante, y también lo que está señalado con letra SP es la formación de la zona pelúcida. Ahora, en el presente diagrama vamos a demostrar o vamos a explicar la creación de la progesterona y también de los estrógenos. Bueno, en las células de la teca vamos a tener dos tipos de receptores, los receptores para la hormona luteinizante y los receptores para las lipoproteínas de baja densidad. Primeramente, vamos a hablar de los receptores para hormona luteinizante. Cuando hay este estímulo de tal hormona, va a activar a la enzima adenilato ciclasa, la cual va a favorecer que del ATP se forme AMP cíclico, que va a favorecer también para que el colesterol se forme pregnenolona y posteriormente progesterona, ¿ok? Es importante hablar que los receptores de hormona, de lipoproteínas de baja densidad, perdón, estos receptores son importantes. ¿Por qué? Porque van a dar cabida al colesterol. Y recordemos que el colesterol es fundamental para la creación de cualquier hormona. Bueno, también de la pregnenolona, aparte que también se forma la progesterona, a partir de otros factores intermediarios, favorece a la formación de andrógenos. Muy bien. Bueno, aquí hacemos una pausa y nos pasamos a las células de la granulosa. Aquí sucede exactamente el mismo proceso que les acabo de explicar. También vamos a tener dos receptores, los de hormona luteinizante, los de los receptores de lipoproteínas de baja densidad, y pues es el mismo proceso. Se activa la adenilato ciclasa, se forma AMP cíclico, se forma progesterona. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estas dos células? Bueno, que las células de la teca no pueden formar estrógenos debido a que no tienen una enzima muy importante llamada P450 aromatasa. Entonces, no se puede hacer la formación de estrógenos. Por tanto, lo que pasa es que estas células de la teca envían a los andrógenos que formaron hacia su vecina célula de la granulosa, porque recordemos que está, acá se ve, acá, que está las células de la teca y después células de la granulosa y ya el ovocito, ¿ok? Entonces, bueno, las células de la teca envían los andrógenos a su vecino, células de la granulosa, que sí tiene la enzima P450 aromatasa, por lo que a partir de un estímulo de la hormona folículo estimulante que activa la adenilato ciclasa y favorece a la formación de AMP cíclico a partir del ATP y por lo tanto activa la aromatasa, va a favorecer la formación de los andrógenos que nos dieron nuestro vecino célula de la teca, nos lo dan y nosotros a partir de esta enzima que sí tenemos vamos a formar
de los andrógenos, estrógenos, ¿ok? Este proceso sucede en el retículo endoplásmico liso. Ahora hablando del folículo secundario antral. En este momento, los elementos para crecimiento folicular no solo va a ser la hormona folículo estimulante, sino también va a haber presencia de factores de crecimiento y de iones de calcio para este desarrollo. En este momento, cuando el folículo es llamado secundario o antral, la capa de la granulosa va a estar conformada de 6 a 12 capas y se va a formar un antro, como lo podemos ver en pantalla. El líquido folicular tiene muchas funciones importantes. Una de ellas es que posee el factor inhibidor de luteinización. Esto va a ayudarnos a que antes de que suceda la ovulación no se vayan a luteinizar nuestras células granulosas y de la teca también. También es importante mencionar que posee los cuerpos de Kull-Exner en la capa granulosa, que son los que están señalados en la imagen. Estos van a ser contenidos de hialuronatos y proteoglucanos. Ahora, hablemos de que las células de la granulosa van a formar un disco prolífero que une al ovocito con la capa granulosa. Este disco prolífero va a ser importante porque va a rodear al ovocito y va a formar la futura corona radiante. Entonces, bueno, aquí podemos ver el disco prolífero en la imagen, que podemos ver el ovocito, primero identifiquémoslo, que es pues el círculo que se ve ahí, y el disco prolífero va a ser esta serie de células que están envolviendo a nuestro ovocito, ¿ok? Esto posteriormente va a formar la futura corona radiante. Ahora, es importante mencionar en esta imagen, como se puede observar, tenemos el estrato granuloso, el antro que toma lugar entre estas células de la granulosa, la teca interna y la teca externa. Como les mencionaba, esta teca interna y externa están fuera de las células de la granulosa, ¿ok? Y ahora hablemos del folículo maduro o folículo de Graf. En este caso, las células de la granulosa van a tener menor actividad mitótica y las capas tecales van a ser más prominentes, así como va a haber un aumento de la secreción de hormona luteinizante que va a inducir el cese de secreción de estrógenos foliculares. 12 a 24 horas después de la oleada de LH se va a reanudar la primera división meiótica del folículo primario. Y en esta imagen de corte histológico, pues como podemos observar, el cúmulo óforo, también en esta imagen representada con CO, las células de la granulosa que se ven más teñidas de morado, más basófilas, y pues el antro, que en este caso es muy, muy grande, ¿verdad? Esto es debido porque posteriormente en el proceso de ovulación es importante que sea tanto el volumen y la presión del líquido folicular que induzca a la liberación del ovocito. En este caso, pues ya cuando es liberado óvulo. Entonces, por eso es importante que sea demasiado, por su presión y por su volumen, que inducen a la liberación, aparte de otros factores como la proteólisis de esta parte para que pueda ser liberado. Esto sería todo en el video de hoy. Posteriormente hablaremos de temas también enfocados en otros temas como el ciclo endometrial y demás.